Prepárate para descubrir los secretos más aterradores de la selva, desde ruinas antiguas hasta criaturas ocultas en la selva más oscura. He aquí 20 descubrimientos más escalofriantes. Número 20. La ciudad perdida. Los restos de civilizaciones anteriores se han mantenido en secreto durante mucho tiempo para el resto del mundo, debido a la exuberante flora de la selva y a su difícil topografía. Esto ha protegido sus secretos comerciales. Estas ciudades olvidadas y ruinas antiguas despiertan nuestra curiosidad, pero también producen una siniestra sensación de temor. Uno de los descubrimientos más emblemáticos de la selva es la Ciudad Perdida, también conocida como Tayuna y Burataca 200, una antigua ciudad escondida en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Se fundó hacia el año 800 de nuestra era, por lo que es 650 años más antigua que Machu Picchu. El yacimiento presenta terrazas, caminos de baldosas y plazas circulares excavadas en la ladera de la montaña. Para acceder a la entrada, hay que subir 1200 escalones de piedra a través de una densa selva. La ciudad fue descubierta en 1972 por un grupo de saqueadores de tesoros locales llamado los Sepúlvedas y fue reconstruida posteriormente. En la actualidad, Ciudad Perdida está abierta a los visitantes y se están realizando esfuerzos para preservar y salvaguardar este lugar histórico. Otro descubrimiento escalofriante es el de Tikal, una antigua ciudad maya situada en la actual Guatemala, que fue una de las mayores y más influyentes del periodo maya clásico. Situada en la densa selva tropical de la región de Pitán, Tikal prosperó entre los siglos IV y X después de Cristo. En su apogeo, fue un poderoso centro político, económico y cultural, con una magnífica arquitectura y una sofisticada estructura social. El trazado urbano de Tikal cubre un área de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, con más de 3.000 estructuras identificadas hasta el momento. La arquitectura monumental de la ciudad incluye pirámides, palacios, templos y campos de pelota. Las estructuras más emblemáticas son el Templo del Gran Jaguar y el Templo de las Máscaras, que flanquean la plaza central. Los gobernantes de Tikal ejercieron una gran influencia sobre la región, entablando alianzas y conflictos con las ciudades-estado vecinas. El declive de la ciudad comenzó en el siglo X, posiblemente debido a disturbios políticos, factores medioambientales o cambios económicos. La importancia arqueológica y la belleza natural de Tikal llevaron a su designación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Hoy sigue cautivando a los visitantes con su rica historia y los vestigios de una civilización extraordinaria. Número 19. Mokele Mbembe. Adéntrese en las misteriosas profundidades de las selvas africanas y prepárese para encontrarse con la legendaria criatura conocida como Mokele Mbembe. Se dice que este enigmático críptido, impregnado de folclore y mitos, vaga por las remotas regiones de la cuenca del río Congo. Mokele Mbembe, que significa el que detiene el flujo de los ríos en la lengua lingala local, ha cautivado la imaginación de aventureros y criptozoólogos por igual. Descrito como una colosal criatura de cuello largo que recuerda a un dinosaurio saurópodo, este misterio moderno ha desencadenado innumerables expediciones en busca de su esquiva presencia. Las historias de Mokele Mbembe se han transmitido de generación en generación, y las tribus indígenas cuentan que han visto a esta criatura. Los testigos hablan de su inmenso tamaño, sus poderosas patas y su cuello que se eleva por encima del denso follaje. Aunque los escépticos tachan a Mokele Mbembe de mera leyenda, el encanto persiste. Expediciones equipadas con tecnología punta se han adentrado en la inexplorada naturaleza con la esperanza de capturar pruebas definitivas de esta reliquia prehistórica. En las profundidades de las exuberantes selvas de Sumatra existe una criatura mística que ha cautivado la imaginación de aventureros y criptozoólogos por igual. El enigmático Orang Pendek, cuyo intrigante nombre se traduce como persona bajita en indonesio, sigue siendo un misterio tentador. Descrito como una criatura humanoide de aspecto simiesco, el Orang Pendek mide alrededor de 1,2 metros de altura y está envuelto en un halo de secretismo. Sus rasgos distintivos son un espeso pelaje marrón rojizo y un andar bípedo que desafía las expectativas convencionales. Durante siglos se ha hablado de avistamientos, pero las pruebas concretas siguen siendo esquivas.
Para aumentar el atractivo de este críptido, el folclore local cuenta historias sobre su inteligencia, agilidad y capacidad para desaparecer entre el denso follaje. A voluntad, expediciones se han aventurado en las profundidades de las selvas tropicales de Sumatra, armadas con cámaras y esperanza, en busca de un atisbo o un rastro de este ser extraordinario. Número 18. El árbol que pica. Oculta en lo más profundo del corazón de la selva, yace una planta envuelta en terroríficos secretos, Dendrochnide moroides, también conocido como árbol que pica, arbusto que pica o el infame Gympie gympie. Esta amenaza botánica, que se encuentra principalmente en Australia, esconde un aguijón mortal que infunde miedo en los corazones de todos los que se topan con él. Con unas hojas en forma de corazón engañosamente suaves que atraen a los desprevenidos, esta planta aparentemente inocua está lejos de ser inofensiva. Si roza su delicado follaje, entrará en un reino de dolor inimaginable. El aguijón de la Gympie gympie es famoso por su intensidad, que deja a las víctimas retorciéndose de dolor, buscando desesperadamente alivio. El veneno de esta bestia botánica contiene potentes neurotoxinas que se infiltran en el cuerpo, induciendo un dolor insoportable que puede persistir durante semanas o incluso meses. El mero roce de sus diminutos pelos desencadena una reacción insoportable, como si te picaran agujas ardientes y venenosas. Otro es el árbol manchineel, Hippomain manzanella. Esta enigmática entidad esconde terroríficos secretos que le han valido la notoria reputación de ser una de las plantas más peligrosas del mundo. Cuidado, porque este árbol posee un aura traicionera que desmiente su apariencia engañosamente serena. Sus brillantes hojas verdes y sus tentadores frutos en forma de manzana atraen a los caminantes desprevenidos, ocultando una siniestra verdad. Cuenta la leyenda que incluso permanecer bajo sus ramas cuando llueve puede provocar quemaduras agonizantes causadas por su sap tóxico, que puede ampollar la piel y causar un dolor insoportable. Pero eso no es todo. Si te acercas demasiado, descubrirás los malévolos secretos de la manchineel. Al tocar su corteza, libera gases tóxicos que pueden causar graves problemas respiratorios. Y si por casualidad se atreve a probar su fruto prohibido, prepárese para una experiencia de tormento inimaginable. Una ardiente hinchazón de la boca y un intenso malestar gástrico te perseguirán. Así que toma nota. Plantas y árboles como estos guardan sus secretos con intenciones mortales. Su presencia sirve de advertencia de que la belleza de la naturaleza puede ocultar a menudo un aguijón letal. Entre el espeso follaje de la selva, listas para atrapar a los incautos. Número 17. Esferas de piedra de Costa Rica. En las profundidades de la selva virgen costarricense se esconde un enigma que ha hechizado a exploradores y arqueólogos durante siglos: las esferas de piedra de Costa Rica. Estos artefactos seductores y enigmáticos han despertado la curiosidad y susurrado historias de secretos sobrenaturales que esperan ser desentrañados. Talladas con precisión e inquietante belleza, estas esferas de piedra varían en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Su origen y finalidad siguen desconcertando a los expertos, pero su existencia se remonta a hace más de 1000 años. Se cree que fueron creadas por los pueblos indígenas de Costa Rica. Aunque la civilización exacta sigue siendo un enigma cautivador, algunas teorías sugieren que las esferas servían como calendarios celestes utilizados para marcar acontecimientos astronómicos importantes. Otros especulan que tenían una inmensa importancia espiritual y religiosa, posiblemente utilizadas en rituales y ceremonias. Sin embargo, su verdadero propósito sigue sin conocerse y nos deja con una sensación de asombro y maravilla. Cuando uno se encuentra en su presencia, rodeado de la sinfonía de la naturaleza, no puede evitar preguntarse por qué están aquí. Enclavada en la remota isla de Pohnpei, en el Pacífico, esta maravilla de otro mundo invita a los curiosos a explorar su inquietante belleza. Construido sobre una serie de pequeños islotes unidos por una compleja red de canales, Nan Madol es un inquietante testimonio del ingenio humano. Emergiendo de las aguas como una Atlántida olvidada, sus estructuras de piedra negra se erigen como solemnes guardianes de una era olvidada. Las leyendas hablan de brujería y fuerzas sobrenaturales que ayudaron a construir esta ciudad fantasmal, lo que aumenta su escalofriante encanto. Nan Madol, antaño sede del poder de los antiguos gobernantes micronesios, emana un aura de grandeza y temor.
Torres y templos bañados en musgo y misterio se erigen como vestigios de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. La mera escala y precisión de su construcción desafían la lógica, dejando a los visitantes asombrados y perplejos. Número 16. La cobra rey. En las profundidades de la jungla, acecha una variada gama de criaturas venenosas y ponzoñosas. Representan una formidable amenaza para quienes se adentran en sus dominios. Estos animales han desarrollado diversas toxinas para protegerse y cazar para alimentarse. Uno de los habitantes más temidos es la cobra real. Conocida por su temible reputación, la cobra rey, cuyo nombre científico es Ophiopagus hana, es una formidable especie de serpiente que se encuentra en el corazón de las selvas del sudeste asiático. Conocida por su tamaño, potencia y presencia intimidatoria, la cobra rey posee algunos secretos aterradores. Con una longitud de hasta 4 metros, la cobra real infunde miedo a muchos. Su veneno es una neurotoxina muy potente, capaz de paralizar e incluso matar a su víctima. La característica distintiva de la cobra real es su comportamiento. A diferencia de la mayoría de las demás especies de serpientes, no es únicamente solitaria y en ocasiones muestra un comportamiento social, sobre todo durante la época de apareamiento. Esta especie construye nidos e incuba sus huevos, mostrando un notable nivel de cuidado parental. Número 15. La anaconda verde. En las profundidades de las selvas tropicales sudamericanas, acecha una criatura que encarna el terror primitivo. La poderosa anaconda verde, libra por libra, es la serpiente más grande del planeta, superando incluso a su prima, la pitón reticulada. En tamaño y peso, con longitudes que superan los 8 metros, pesos de más de 250 kilos y circunferencias que hielan la sangre. Estas colosales serpientes son la materia de las pesadillas. Presente en pantanos, marismas y arroyos de corriente lenta, la anaconda verde domina sus dominios acuáticos. Con los ojos y las aberturas nasales situados en la parte superior de la cabeza, se convierte en un depredador sigiloso, al acecho justo debajo de la superficie del agua. ¿Su presa? Cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para cruzarse en su camino. Cerdos salvajes, ciervos, aves, tortugas e incluso el temible jaguar. Una vez que la anaconda verde captura a su presa, desata su aterradora fuerza. Como constrictora no venenosa, enrosca su musculoso cuerpo alrededor de su víctima, apretando implacablemente hasta que la desafortunada criatura sucumbe a la asfixia. Entonces, con las mandíbulas unidas por ligamentos elásticos, se traga a su presa entera, sin importar su tamaño. Un festín así puede mantener a la anaconda durante semanas o incluso meses. Pero los horrores del reinado de la anaconda verde no terminan ahí. Las hembras, en un asombroso despliegue del poder de la naturaleza, retienen sus huevos y dan a luz de 2 a 3 docenas de crías vivas. Estas crías de serpiente, de unos 60 centímetros de longitud, salen al mundo con un apetito voraz y la capacidad de nadar y cazar. Casi de inmediato, nacen listas para unirse a sus aterradores padres en el brutal ciclo de vida y muerte de la selva. Número 14. Terroríficos enterramientos. En las profundidades de las indómitas junglas, inquietantes descubrimientos de restos humanos han arrojado luz sobre trágicas historias de exploración, guerra y sacrificio. Estas extensiones salvajes guardan secretos que hablan del destino de almas desdichadas que encontraron un final prematuro en su implacable abrazo. En la remota aldea de Sagada, enclavada en las montañas de la cordillera central del norte de Luzón, Filipinas, persiste desde hace siglos una inquietante y extraordinaria costumbre. El pueblo Igorot, en un ritual que se cree que se remonta a 2000 años atrás, entierra a sus difuntos en ataúdes tallados a mano que se sujetan a la ladera de los acantilados, suspendidos a gran altura sobre el suelo. Se cree que este cementerio, que desafía la gravedad, acerca a los difuntos a sus espíritus ancestrales. La tradición consiste en que los ancianos vacíen sus propios ataúdes con madera local y pinten sus nombres en el lateral. Antes de depositar el cuerpo en el ataúd, se coloca en una silla mortuoria de madera, se ata con hojas y lianas y se cubre con una manta mientras los familiares presentan sus respetos. Durante varios días, se ahuma el cuerpo para retrasar la descomposición. En el pasado, para trasladar el cadáver de la silla mortuoria al ataúd,
A menudo había que romper los huesos del difunto para que cupiera en los ataúdes de 1 metro de largo en posición fetal. Hoy, los ataúdes colgantes suelen ser más grandes, de unos 2 metros de longitud. Se utilizan hojas de ratán para envolver el cadáver antes de colocarlo en el ataúd y se clavan estacas metálicas en la pared del acantilado para suspender el ataúd en su lugar de descanso final. Un aspecto único de esta costumbre es que los dolientes dejan que los fluidos del cadáver en descomposición goteen sobre sus cuerpos, creyendo que les traerá buena fortuna. Mientras que el antiguo rito funerario del pueblo Igorot es distintivo, en Filipinas se han observado prácticas similares de colgar ataúdes de los acantilados en ciertas regiones de China e Indonesia. Número 13. Setas bioluminiscentes. Las selvas de todo el mundo albergan un fenómeno cautivador y espeluznante: la existencia de setas bioluminiscentes. Estos extraordinarios hongos tienen la capacidad de emitir luz, creando un espectáculo extraño y fascinante en las profundidades de la selva. En las profundidades de la selva brasileña, en una noche sin luna, la oscuridad se ilumina con el etéreo resplandor de las luciérnagas y las setas. La bioluminiscencia, la capacidad de ciertos organismos para emitir luz, ha fascinado a los científicos durante siglos. Mientras que su aparición en animales y microbios es bien conocida, la presencia de bioluminiscencia en los hongos ha seguido siendo un misterio. Sin embargo, descubrimientos recientes pueden arrojar luz sobre este intrigante fenómeno e incluso allanar el camino para la creación de árboles brillantes como una forma única de alumbrado público. Históricamente, la bioluminiscencia fúngica se observaba en el resplandor que emitían las vigas de madera de las minas. Hoy se sabe que muchas setas y hongos poseen este cautivador rasgo. Se han propuesto varias explicaciones, desde que es un subproducto del metabolismo hasta una adaptación contra los depredadores. Sin embargo, la teoría predominante sugiere que el brillo atrae a insectos y animales a los cuerpos fructíferos de los hongos, ayudando a la dispersión de las esporas. Los investigadores realizaron experimentos con setas de plástico equipadas con luces LED verdes que imitaban la bioluminiscencia de una especie específica de seta. Observaron que la luz atraía a criaturas capaces de esparcir esporas, lo que apoya la noción de la bioluminiscencia como mecanismo de dispersión. Además, se descubrió que la bioluminiscencia se producía exclusivamente de noche, descartando la posibilidad de que fuera un subproducto inútil. Número 12. Triángulo de las Bermudas de Rumanía. En las profundidades de ciertas selvas, existen no solo peligros naturales, sino también lugares malditos y encantados que infunden miedo e inquietud. Incluso los viajeros más atrevidos sentirán escalofríos al visitar estos lugares por sus tradiciones y relatos de sucesos paranormales. Uno de estos lugares es el bosque de Oiabaciu, que ha adquirido el apodo de Triángulo de las Bermudas de Rumanía gracias a sus espeluznantes y retorcidos árboles. La forma en que estos árboles retorcidos parecen estirarse y doblarse crea una imagen espeluznante. El aire se llena de un silencio inquietante que se rompe esporádicamente con las espeluznantes pisadas de criaturas no identificadas. El inquietante ambiente de este bosque le ha valido la reputación de ser uno de los más encantados del mundo. Las leyendas locales hablan de fantasmas y espíritus que habitan entre los torcidos árboles. Abundan las historias, incluida la misteriosa desaparición de una joven que regresó al cabo de 5 años sin recordar su paradero, y la desaparición de un pastor y su rebaño dentro del bosque. Además, los rumores de encuentros con extraterrestres aumentan el atractivo sobrenatural. A pesar de su oscura reputación, el bosque de Oiabaciu también ofrece una agradable experiencia recreativa. Es una tranquila escapada de la vida urbana de Cluj-Napoca, con rutas de senderismo y ciclismo que serpentean entre sus peculiares árboles. El bosque también alberga una variada fauna. Al visitarlo, es importante respetar el entorno y seguir los senderos designados. Los guías locales suelen ofrecer recorridos diurnos y nocturnos para los interesados en explorar este enigmático bosque. Número 11. El río Hirviente, que fluye a través del santuario de Mayantoyacu en el bosque alto de Huánuco. El Timpixca Chenay, también conocido como La Bomba, ostenta la distinción de ser el único río hirviente del mundo. Con una longitud de 6,4 kilómetros, sus aguas exhiben temperaturas extraordinariamente altas, que oscilan entre los 45
y los casi 100 grados centígrados. A pesar de su nombre, que significa hervido por el calor del sol, la fuente de calor del río es en realidad de naturaleza geotérmica. La mitología local atribuye las aguas hirvientes del río a Yakumama, un espíritu serpiente gigante conocido como la Madre de las Aguas, según la creencia de la comunidad indígena Ashaninka que habita la zona. Sin embargo, desde una perspectiva científica, el científico geotérmico Andrés Russo ha ahondado en el misterio del calor del río. Aunque carece de proximidad a volcanes activos o fumarolas geotérmicas que suelen proporcionar calefacción geotérmica, mantiene su elevada temperatura mediante un proceso natural. El agua de lluvia que cae sobre la superficie de la selva amazónica se filtra por las profundas fallas arraigadas, descendiendo hacia la corteza terrestre, donde encuentra temperaturas más elevadas debido al gradiente geotérmico. Esta agua caliente sube a la superficie del río a través de las fuentes termales alimentadas por las fallas, contribuyendo a la naturaleza hirviente del río. A pesar de sus cualidades únicas y cautivadoras, el Chenay Timpishka se enfrenta a la amenaza de la deforestación, impulsada principalmente por la población autóctona local. Hasta el 99% de la deforestación que rodea al río hirviente se debe a la tala de árboles, de los que los ejemplares más grandes se venden con fines lucrativos y el resto se quema. Sin embargo, los esfuerzos de entidades como la empresa de petróleo y gas Maple Energy pretenden proteger la selva circundante en un intento de preservar este extraordinario fenómeno natural. Número 10. Malaria y leishmaniasis. La densa vegetación y la abundante fauna de la selva crean un caldo de cultivo ideal para diversas enfermedades aterradoras. Estas enfermedades suelen transmitirse a través de insectos o del contacto con agua o tierra contaminadas, lo que supone una amenaza debilitante o incluso mortal para quienes se aventuran en estas remotas regiones. El paludismo es una enfermedad tropical causada por el parásito Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos anófeles infectados. Prevalece en muchas regiones del mundo, sobre todo en el África subsahariana. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y síntomas parecidos a los de la gripe. Si no se trata, el paludismo puede evolucionar a una enfermedad grave e incluso la muerte. Las medidas de prevención incluyen el uso de mosquiteras tratadas con insecticida, la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual y la administración de medicamentos antipalúdicos, cuyo diagnóstico y tratamiento rápidos son cruciales para controlar la enfermedad. Los esfuerzos para controlar y eliminar el paludismo pasan por el control de los vectores, la mejora del acceso a herramientas de diagnóstico y tratamiento eficaces y la investigación para desarrollar nuevas intervenciones. La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por el parásito Leishmania y transmitida por la picadura de flebótomos infectados. Se encuentra en las selvas de América Central y del Sur, África y Asia. La leishmaniasis se presenta en dos formas: cutánea, que causa úlceras en la piel, y visceral, que afecta a los órganos internos y puede ser mortal si no se trata. La enfermedad es difícil de tratar y actualmente no existe vacuna. Las medidas de prevención incluyen evitar las picaduras de la mosca de la arena mediante ropa protectora, repelentes de insectos y mosquiteros. Las medidas de control incluyen la lucha antivectorial, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado para reducir la transmisión. Número 9. Crucifijo de la era nazi. En las profundidades de la selva brasileña se produjo un intrigante hallazgo en el siglo XXI. La expedición alemana Amazon Harry fue una misión científica llevada a cabo en el noreste de Brasil durante la época nazi. Recientemente se ha vuelto a prestar atención internacional a esta expedición debido al descubrimiento de una gran cruz con una esvástica en la tumba de uno de sus miembros en la selva local. A diferencia de otras reputadas expediciones de investigación alemanas en Brasil, durante la década de 1930, la expedición Amazon Jerry se ha enfrentado a críticas por su influencia política, su falta de rigor académico y su enfoque en la cobertura mediática comercial. Estos factores han levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones de la expedición. Además, la asociación con otras controvertidas misiones nazis caracterizadas por métodos pseudocientíficos y normas éticas cuestionables ha alimentado aún más las dudas sobre su propósito.
El jefe de la expedición había previsto planes para la toma militar de la Guayana Francesa, que fueron presentados a Heinrich Himmler a su regreso. Sin embargo, no hay pruebas concretas de la participación oficial o la adopción de estos planes. Las complejidades e incertidumbres en torno a la expedición alemana al Amazonas Hary ponen de relieve la intersección de la política, la ciencia y la intriga histórica durante esa época. Número 8. Abejas africanizadas. La selva está repleta de una asombrosa variedad de insectos, y algunos de ellos son capaces de formar formidables enjambres que pueden ser a la vez intimidantes y peligrosos. Estos enjambres, impulsados por factores como el hambre, el apareamiento o las condiciones ambientales, suponen una importante amenaza para los seres humanos, los animales y los cultivos. Un ejemplo notorio son las abejas africanizadas, conocidas comúnmente como abejas asesinas, que son un híbrido de abejas africanas y europeas. Son muy agresivas y famosas por su comportamiento de enjambre. Originarias del sur de África, estas abejas se introdujeron en Brasil en la década de 1950 y sus rasgos agresivos se extendieron rápidamente por todo el continente americano. Las abejas africanizadas tienen fama de atacar en masa cuando su colmena se ve amenazada, infligiendo dolorosas picaduras que pueden poner en peligro la vida, sobre todo de las personas alérgicas. Su presencia en América Central y del Sur ha planteado retos para la apicultura y ha aumentado el riesgo de encuentros con personas y animales. Las hormigas conductoras, conocidas científicamente como Dorellus, son un tipo de hormiga que se encuentra en las selvas africanas y asiáticas. Se encuentran principalmente en África Central y Oriental, y su área de distribución se extiende al sur de África y Asia tropical. Las hormigas conductoras son conocidas por el gran tamaño de sus colonias y su comportamiento agresivo. Forman enjambres masivos conocidos como ejércitos y muestran un comportamiento de caza implacable, arrollando y devorando a cualquier presa que encuentran. Estas hormigas desempeñan un papel crucial en el ecosistema al controlar las poblaciones de insectos. Sin embargo, su naturaleza agresiva y sus dolorosas picaduras las convierten en una amenaza potencial para los humanos que inadvertidamente perturban su camino en la selva. Número 7. Ciudad perdida. En las profundidades de la selva brasileña, el coronel Percy Harrison Fawcett, un topógrafo británico, quedó cautivado por la idea de una ciudad indígena perdida, apodada la Ciudad Perdida de Sí. Fawcett creía que en el estado de Mato Grosso existían vestigios de una civilización antaño floreciente. Su teoría se inspiraba en relatos históricos y en sus propias exploraciones en la región amazónica. Fawcett descubrió el manuscrito 512, un documento escrito por João da Silva Guimarães, en el que se describían con detalle las ruinas de una antigua ciudad, pero sin revelar su ubicación. Los planes de Fawcett de encontrar la ciudad se pospusieron debido a la Primera Guerra Mundial y las expediciones posteriores de 1920 y 1925 acabaron con su desaparición junto con su hijo y un amigo. Los investigadores especulan con la posibilidad de que Fawcett se viera influido por los relatos de los indígenas sobre el yacimiento arqueológico de Cujicugú. El descubrimiento de Cucugú y otros grandes movimientos de tierra en el sur de la Amazonia apoyó la teoría de Fawcett. La historia de Fawcett obtuvo una amplia atención a través del artículo y posterior libro del periodista David Grant, La ciudad perdida de Sí, que fue adaptado al cine en 2016. Desentrañando los terroríficos secretos ocultos en el corazón de la selva, la búsqueda de Fawcett de la ciudad perdida de Sí sigue siendo un misterio perdurable que continúa cautivando la imaginación e inspirando la exploración. Número 6. Indri. El indri, científicamente conocido como indri. El indri es una notable especie de lémur en peligro de extinción que se encuentra exclusivamente en Madagascar. Es la especie de lémur de mayor tamaño y se caracteriza por su complexión robusta, su pelaje negro con manchas blancas y sus expresivos ojos redondos. Uno de los rasgos más notables de esta criatura es su inusual voz. El indri produce ruidos hipnotizadoramente encantadores que reverberan entre los árboles de los frondosos bosques de Madagascar. Sus llamadas son increíblemente distintas, parecidas a una combinación de gemidos espeluznantes, rugidos profundos y canciones resonantes. Estas vocalizaciones sirven para varios fines,
como mantener el territorio, comunicarse con otros miembros del grupo y atraer a la pareja. Las llamadas de los indris pueden transmitirse a grandes distancias, lo que les permite comunicarse eficazmente en su denso hábitat forestal. Estos encantadores sonidos del indri contribuyen al ambiente místico de los bosques de Madagascar, creando una atmósfera etérea. Cuando el indri grita, evoca una sensación de asombro y maravilla, dejando una impresión duradera en quienes tienen la suerte de presenciar u oír a esta especie única de lémur en su hábitat natural. Número 5. Destellos verdes. El destello verde es un fenómeno óptico hipnotizador y poco común que puede observarse en ciertas regiones, incluidas las selvas de América Central y del Sur. El destello verde y el rayo verde son fenómenos ópticos meteorológicos que se producen de forma transitoria en torno al momento de la puesta o la salida del sol. Si se dan las condiciones adecuadas, el vibrante destello de luz verde puede presenciarse por encima del limbo superior del sol. Rara vez dura más de 2 segundos cuando el sol se sumerge por debajo del horizonte durante el amanecer o el atardecer. Se trata de un momento fugaz en el que un rayo o destello verde parece emanar del borde del sol. Este fenómeno se debe a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, concretamente a la curvatura de la luz cerca del horizonte. El destello verde añade un toque de magia a los ya de por sí impresionantes paisajes naturales de la selva, creando un espectáculo cautivador para quienes tienen la suerte de presenciarlo. Los destellos verdes se producen porque la luz del sol puede dividirse o refractarse en varios colores debido a la atmósfera terrestre. Algunas formas de destellos verdes son más frecuentes que otras porque representan un conjunto de fenómenos relacionados con fuentes ligeramente diferentes. Número 4. Templo Angkor Wat. Angkor, un importante yacimiento arqueológico del sudeste asiático, abarca una vasta superficie de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, incluidos los bosques. Alberga los espléndidos vestigios de varias capitales del Imperio Jemer que abarcan desde el siglo IX al XV, entre los que destacan el célebre templo de Angkor Wat y el templo de Bayon, dentro de Angkor Thom, adornados con numerosas decoraciones escultóricas. Angkor, uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo, encierra un inmenso potencial turístico. Sin embargo, también plantea el riesgo de daños irreversibles a su patrimonio cultural material e inmaterial. Se han iniciado amplios proyectos de investigación para comprender mejor la historia, las condiciones socioeconómicas y el patrimonio inmaterial del sitio. El objetivo es concienciar a la población local sobre la importancia de salvaguardar y preservar sus tradiciones y prácticas ancestrales. Este patrimonio vivo incluye ceremonias de veneración en los templos, artes tradicionales, uso de plantas medicinales y diversas artesanías que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades dentro y fuera del mundo. Número 2. Especie híbrida. Los híbridos animales son el producto del cruce de dos especies distintas, normalmente dentro del mismo género o familia. Aunque la hibridación natural es poco común en la naturaleza, puede producirse en determinadas condiciones, dando lugar a la aparición de criaturas híbridas únicas y extrañas. En la selva se han dado casos de algunos híbridos animales insólitos. Por ejemplo, las sonki o cebras, un cruce entre una cebra y un burro. En los entornos naturales en los que coexisten cebras y burros, es frecuente ver burros por toda África. El liger, mezcla de león macho y tigre hembra, es otro híbrido selvático notable. Los ligres poseen características de ambos progenitores, combinando el tamaño y la fuerza de un león con la agilidad y el patrón de un tigre. Aunque los ligres se encuentran principalmente en cautividad debido a la separación geográfica de sus especies parentales, se consideran uno de los mayores híbridos de campo conocidos. Además, se han registrado casos de hibridación entre distintas especies de monos en la selva. Por ejemplo, el sifaca de corona dorada es un raro híbrido entre el lémur de corona dorada y el sifaca diademado. Estas dos especies suelen habitar regiones distintas de Madagascar, pero en ocasiones se ha sabido que se cruzan cuando sus territorios se solapan. Número 1. Un bosque circular. Un bosque de la prefectura japonesa de Miyazaki ha llamado la atención por su singular forma de círculo concéntrico. La formación no es obra de extraterrestres,
sino de un experimento deliberado realizado hace casi 50 años. El Ministerio Japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca puso en marcha en 1937 un proyecto para estudiar el crecimiento y el espaciado de los árboles. Se plantaron árboles en 10 círculos concéntricos con incrementos radiales de 10 grados. A lo largo de 45 años, los árboles crecieron de forma convexa, expandiéndose en el bosque originalmente destinado a la tala. Al cabo de 5 años, el bosque circular puede conservarse, debido a su nuevo interés. Los grupos de cedros japoneses de este bosque único tienden a hincharse hacia el cielo. Esto contribuye a la apariencia de círculos concéntricos vistos a vista de pájaro. El público se percató de ello por primera vez después de que apareciera en Internet una imagen aérea de estos misteriosos círculos. Según Spoon y Tamago, un documento del Ministerio Japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca, explica que la singular formación de los árboles puede deberse al proyecto de 1973. Curiosamente, los árboles crecían en forma convexa, abriéndose en abanico en el bosque y demostrando que el espaciamiento tiene resultados inesperados en el crecimiento. En un principio estaba previsto que los árboles se talaran en 5 años, pero dado el nuevo interés, las autoridades se están planteando salvar el bosque circular. Gracias por vernos. Hasta la próxima.